Buenas noches, profesor. A continuación le voy a hablar acerca de lo que es Broken Access Control. Mi grupo está conformado por Gary Yamil Vilcatapia y Joana Garate, quienes habla. A continuación, estos son los temas que vamos a hablar. Para empezar, Broken Access Control se refiere a una vulnerabilidad de seguridad informática que ocurre cuando, de hecho, un sistema no implementa de manera efectiva las restricciones de acceso. Ahora, este Broken Access Control tiene un impacto, de hecho, bastante significativo en lo que es la seguridad. Y algunos de los aspectos, impactos más destacados incluyen, por ejemplo, la exposición de datos confiables, que es cuando, por ejemplo, un atacante accede a tu información personal o a tus cuentas bancarias, comprometiendo lo que es tu privacidad y la seguridad. Por otro lado, tenemos lo que son las secciones no autorizadas, que esta se puede dar mediante manipulación de datos o elevación de privilegios. ¿A qué se refiere con manipulación de datos? Por ejemplo, cuando los atacantes pueden modificar, ya sea eliminar o agregar datos de manera no autorizada. Y elevación de privilegios se refiere al hecho de obtener privilegios más altos de lo que debería tener. También tenemos de lo que es violación de la confidencialidad, en el que la vulnerabilidad puede permitir a los atacantes, de hecho, acceder a información confidencial, lo que podría, de hecho, tener consecuencias graves. Otro punto es violación de disponibilidad, que es cuando manipulan datos sin autorización, lo que lleva, de hecho, a decisiones basadas en datos incorrectos. También tenemos, esa era violación a la integridad. Violación a la disponibilidad es cuando los atacantes podrían realizar acciones que afectan de hecho a la disponibilidad del sistema, ya sea la eliminación de archivos o desactivación de servicios no importantes. También tenemos lo que es daño a la reputación, cuando hay una exposición de ciertos datos que son confidenciales, dañando así la reputación de la empresa y generando desconfianza a la gente, ¿no? Y por último, impacto regulatorio legal. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hay una violación de los controles de acceso, trayendo consecuencias, ¿no? Como sanciones financieras y acciones legales. Hablemos de los ejemplos reales. De hecho, investigamos tres casos en el que hubo una violación del Broken Access Control. Para empezar, una de ellas fue Equifax, que es una agencia de informes crediticios que, de hecho, en el 2017 tuvo una vulnerabilidad con el Apache Struts, que es un framework de desarrollo web, el cual hizo que los atacantes pudieran acceder y descargar información confidencial de cerca de más de 143 millones de personas. De hecho, esa información traía nombres, fecha de nacimiento, nombre de seguro social y direcciones. Y bueno, fue un gran problemón, ¿no? Y de acuerdo a un resolutorio global, tuvieron que pagar cerca de 425 millones de dólares para así ayudar a la gente afectada. Otro caso tenemos que es el de Facebook, ¿no? Que hubo una violación de los tokens de acceso, en este caso fueron cerca de 50 millones de personas afectadas, pero ¿cómo así? De hecho, hubo una vulnerabilidad en ese entonces cuando la función de ver cómo permitía a los usuarios cómo se veía su perfil para otras personas. Esto hizo que los atacantes robaran tokens de acceso y tomaran el control de las cuentas. Y por último, otro caso, ¿no?
que también resaltó en la historia fue el de Maron International, que es en noviembre del 2018 había sufrido una violación de datos de 500 millones de huéspedes. Y bueno, esta brecha de hecho se remontaba a la adquisición de Statworks Hotels and Resorts en el 2016, antes de que Marriott implementara controles de acceso en su sistema de reservas. Ahora, algo que quiero resaltar es una diferencia en lo que es la autenticación versus la autorización. Pero, ¿a qué va todo esto? Porque hay que tener una clara diferenciación, ya que para esto es fundamental, de hecho, ¿no? Para poder comprender y abordar el problema de Broken Access Control, ya que estos dos conceptos, componentes, son la clave en la gestión de accesos, ya que desempeñan roles distintos en la seguridad. Autenticación se encarga de, quiere decir verificar la identidad de un usuario, mientras que autorización es determinar qué acciones o recursos puede realizar un determinado usuario. Pasemos a lo que es mecanismo de autorización correcta. De hecho, los mecanismos de autorización son fundamentales en la seguridad, ya que determinan quién tiene acceso a ciertos recursos. Ahora, los principales mecanismos que tenemos son las listas de control de acceso, que son conjuntos de reglas que especifican permisos de acceso o recursos, pues determinan quién puede leer, escribir o ejecutar un recurso. Y también tenemos lo que son los roles de permiso, que definen conjuntos de permisos asignados a un usuario según su función. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un rol de administrador puede tener acceso a todas las funciones y datos, mientras que un rol de usuario puede tener un acceso limitado, ¿no? Ahora, en cuanto a las buenas prácticas, se recomienda tener un principio de menor privilegio. ¿Qué quiere decir esto? Que es otorgar a los usuarios solo permisos mínimos que sean necesarios para realizar ciertas funciones. Ahora, otra buena práctica es la revisión periódica de privilegios. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, realizar auditorías para revisar y eliminar permisos no utilizados o que sean innecesarios. Otra buena práctica es la validación de autorización. ¿A qué me voy con esto? En validar todas las solicitudes de acceso en el servidor para así garantizar que el usuario tenga los permisos adecuados. Control de acceso basado en contexto. Es considerar el contexto de la solicitud de acceso. Me refiero a hora, ya sea ubicación, dispositivo, etcétera, ¿no? Para así reforzar las políticas de autorización. Después, encriptación y protección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Asegurar la encriptación y acceso restringido, de hecho, a través de los mecanismos de autorización. Y las pruebas de seguridad y evaluaciones significa realizar pruebas de penetración y evaluaciones de seguridad para identificar y corregir posibles debilidades en los mecanismos de autorización. Ahora, también en el Broken Access Control también existen repercusiones legales y cumplimientos. Y algunas de las posibles consecuencias incluyen lo que son violaciones de la privacidad de datos, que es el acceso no autorizado, que conduce de hecho a la divulgación de información confidencial, ¿no? O datos personales. Otro que tenemos es la responsabilidad legal y demandas, pues las organizaciones pueden ser legalmente responsables por daños o pérdidas derivadas a tales violaciones. Y por último, reputación y pérdida de confianza. Pues la pérdida de confianza puede afectar a clientes, socios y público en general, ya que el acceso no autorizado puede dañar la reputación de una empresa.
Por último, en los casos de estudio y ejemplos de éxito. Uno de esos casos de estudio que sí tuvo éxito, ¿no? Fue, por ejemplo, Google Cloud, ¿ya? Que, como ya sabemos, Google ha sido conocido por su enfoque en lo que es la seguridad de sus sistemas. Ahora, Google de hecho emplea de hecho una combinación de encriptación avanzada, autenticación multifactor, control de acceso basado en roles, además de una sólida validación de autorización en lo que es el lado del servidor para proteger los datos de los usuarios. Y pues a través de estas estrategias Google ha logrado mantener un alto nivel de seguridad y pues ha evitado importantes brechas de seguridad debido a problemas de control de acceso. Otro caso de estudio es Amazon Web Service. A continuación, de hecho pusimos un video para dar una breve introducción de lo que es AWS, ¿no? Este caso de Amazon Web Service ofrece un amplio, de hecho, un conjunto de herramientas de seguridad, lo cual permite a los usuarios gestionar con precisión los permisos y accesos a los recursos de AWS. Y por último, bueno, esos son los dos más importantes que quisiera resaltar. Y bueno, en conclusión este tema, quisiera decir que las organizaciones, para empezar, las organizaciones deben implementar sólidas prácticas de gestión de acceso, realizar auditorías regulares y educar al personal en seguridad. Y el segundo, que es fundamental implementar y mantener adecuadamente políticas de control de acceso, autenticación robusta y autorización adecuada en todos los niveles del sistema. Bueno, eso sería todo en cuanto a nuestra exposición. Cabe resaltar que mi compañero y mi persona también hemos realizado un informe, el cual lo estaremos adjuntándolo al CLAR. Eso sería todo. Muchas gracias.